Bien, vamos a ver este video 15, aplicaciones de semejanza de triángulos, páginas 95 a 101. Perdón. Una clave para resolver este tipo de problemas es identificar en el planteamiento, o sea, esto es el planteamiento del problema. El planteamiento puede ser textual, es como un problema razonado que lo conocemos normalmente. Puede incluir una imagen o puede pasar como esto. Bueno, ese es textual con imagen, pero en los ejemplos del libro vienen planteamientos solo textuales. No te viene ni una imagen, ni una representación gráfica. Entonces, pues hay que trabajar en ello. Hay que estar preparado para ambos casos. Bueno, dice que tenemos que identificar el planteamiento textual o imagen, lo que acabo de mencionar, los triángulos y sus medidas. Dice este problema. Mateo desea determinar la altura de un árbol al colocar una varilla de 0.5 metros de longitud. La está mostrando acá abajo la propia imagen. Esto viene ya con el problema. De longitud paralela al árbol una cierta distancia. O sea, esta altura es paralela a la altura del árbol. A esta altura de aquí. Son paralelas. ¿Cómo se muestra en la figura? El mismo día y a la misma hora observó que el árbol proyecta una sombra de 8.4 metros y la varilla una sombra de 1.2 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Bueno, como les pongo aquí, la clave es identificar el triángulo o los triángulos. Vamos a identificar los triángulos. Es lo que yo sugiero que se haga de forma inmediata. Voy a poner aquí el triángulo, solo lo voy a rotar para que se ajuste a lo que me están presentando aquí. Este es el triángulo mayor. Acuérdense que en el video anterior, cuando vimos la parte teórica, hablábamos de un triángulo mayor y un triángulo menor, triángulo pequeño. Y decíamos que este teorema aplica cuando se traza una recta paralela a uno de los lados del triángulo. En este caso, esta recta es paralela a este lado. Sin embargo, la rectita es más pequeña. Esta rectita de aquí forma el otro triángulo. Esta es paralela. Entonces se cumple perfectamente el teorema. Y aquí se forman los dos triángulos, el triángulo mayor y el triángulo menor. Se forma muy claramente ambos triangulitos. Igual lo voy a rotar. Este triangulito de aquí. Entonces, yo aquí voy a aplicar la estrategia de los triángulos individuales. Así lo voy a llamar. No tiene ese nombre, sin embargo, para que tengan una forma de identificarla, yo voy a hacer los dos triángulos por separado. Tal vez puede ser muy tardado. Sin embargo, recuerden que aquí la escala no cuenta. ¿Ok? No tienen que dibujar un triangulote. Sin embargo, que aunque ustedes entiendan la idea de que un triángulo representa al mayor y otro triángulo representa al triángulo chiquito, con eso basta. Por ejemplo, yo el triángulo mayor, por efectos de practicidad, no lo voy a dibujar así tan grande. Lo voy a dibujar así, así. No, no nos estamos basando en un dibujo a escala. Ojo con eso. Y el triángulo pequeño lo voy a representar más pequeño y le voy a poner otro color. Ahí está, triángulo azul. Lo voy a poner en la posición en la que me muestra el problema. Ustedes ahí rápidamente en su libreta o en el examen dibujen identifíquenos aquí en la figura. Inmediatamente los trazamos acá. ¿Qué vamos a hacer con estos dos triángulos? Vamos a vaciar rápidamente las medidas. Por ejemplo, el de 8.4 metros es la medida desde aquí, que es de la sombra, me dice que es una sombra, toda mide 8.4 metros. Entonces vamos a asumir que este lado de abajo mide 8.4 metros. El lado homólogo,
que es decir, la sombra de esta vara o este fijo, sí, ese palito que puso ahí, mide 1.2 metros, entonces sería el lado homólogo por acá, 1.2 metros. Estas son las sombras, 1.2 metros. El otro dato que me da es la altura de la varilla. ¿Qué le llaman varilla? Puede ser varilla, poste, puede ser una persona, puede ser una vara, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces en este caso me dice que mide 0.5 metros. Y me dice que no conocemos la altura del árbol. Entonces, el árbol es altura desconocida. ¿Ok? Recuerden que otro punto bien importante para este tipo de problemas es reconocer los lados homólogos. Los lados homólogos son aquellos lados, así definidos muy básicamente, son aquellos lados que están en la misma posición. Por ejemplo, este lado rojo es homólogo a este lado pequeño rojo. ¿Por qué subrayo estos? Porque son los que tienen la información. Y el lado lo voy a poner con morado, por ejemplo. Este lado morado, que es la altura del árbol, nunca se les olvide que representa en el problema, la aplicación, este triángulo. Este lado morado es homólogo a este lado morado. Además que este es la altura del árbol y esta es la altura de la varilla. Bueno, entonces el objetivo es encontrar la altura del árbol, que es X. Por lo tanto, vamos a expresar una razón, dos razones igualadas, sabiendo que como están en el mismo momento, en el mismo hora del día, entonces las alturas, las medidas son proporcionales. Solo que vamos a decir que si este es el triángulo original, este vendría a ser una reducción. Entonces, la escala de este a esta reducción debe de ser la misma escala de esta a esta reducción, por ponerle un nombre. Entonces, si yo divido la medida de la altura del árbol entre la medida de la altura de la varilla, va a ser lo mismo proporcionalmente que dividir la distancia de la sombra o la longitud de la sombra del árbol entre la longitud de la sombra de la varilla. Recuerden, la parte del numerador son los datos del árbol, altura del árbol desconocida, sombra del árbol y abajo ponemos los datos de la varilla, altura de la sombra, perdón, altura de la varilla conocida, y esta sería la longitud de la sombra. ¿Puede ser al revés? Sí. Arriba puedo poner la altura de la varilla entre la altura del árbol, es igual, solo que acá tengo que poner arriba la medida de la varilla. La sombra de la varilla entre la sombra del árbol. Nunca debo de mezclar que aquí arriba puse las medidas de la varilla y acá arriba poner árbol. Eso es un error. Se puede de ambas formas, sí, voy a encontrar exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí es un poco más directo, estratégicamente colocado, y acá, pues sí tienes que hacer más movimientos. Entonces, yo sugiero siempre que en ese tipo de problemas me van a preguntar siempre un dato. ¿Ok? Aquí tengo, en total son 4 términos. De los 4 desconozco uno. Entonces el problema está obligado a darme los 3 restantes. Siempre va a haber una incógnita. Entonces esa incógnita, como sugerencia, siempre colóquenla, vamos a decir, del lado izquierdo del igual en la parte superior, estratégicamente ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, espero hagan caso a esta recomendación. Para nada más despejar X, pasando a multiplicar este punto 5 hacia la derecha. Quedaría así. X es igual a 8.4, yo siempre copio primero, bueno, casi siempre copio primero lo que no voy a mover. No voy a mover la X y no voy a mover el 8.4 sobre 1.2. El único que decidí mover fue el punto 5. Entonces este lo voy a pasar a multiplicar 0.5. Recuerden que les recomendé en la clase siempre copiar, hacer la escritura primero y después pasarla a la calculadora. El 8.4 sobre 1.2 es como una fracción, no importa que tenga punto decimal. Entonces siempre las fracciones las pongo con am, paréntesis, siempre las pongo entre paréntesis. Yo sé que puede dar lo mismo, sin embargo, es una buena costumbre para mí. Cada maestro puede opinar de forma diferente. Entonces,
En mi experiencia siempre es recomendable poner entre paréntesis las fracciones. Ya saben usar la tecla de las fracciones, todo eso. Ya está la multiplicación. Aquí está expresada. Le damos igual. Me da 3.5. Total que el árbol mide 3.5 metros. Si nos piden la parte interpretativa, entonces vamos a escribir así. La altura del árbol es de 3.5 metros. Ahí está. La altura del árbol es 3.5 metros. Esta es mi respuesta final. ¿Ok? Entonces, ahí está. Así es como se soluciona. Recuerden, es identificar los triángulos, aplicar la estrategia de los triángulos individuales y colocar los datos. Ahí vamos a estar viendo ya sea el diagrama o el planteamiento. ¿Ok? Entonces, se colocan, se identifican los lados homólogos y se hacen las razones, o sea, la división. Y pues se procede a hacer el despeje, que siempre es la misma dinámica en este tipo de problemas. Es muy sencillo este tema. Bueno, vamos al otro ejemplo. Una guacamaya se posó en lo alto de un poste. Pablo, que se encuentra a 4.8 metros, puede ver a la guacamaya reflejada en un charco de agua. El charco de agua actúa como un espejo, es una forma de medir longitudes. ¿Cómo se muestra en la figura? La altura de Pablo es de 1.65 metros. ¿A qué altura está la guacamaya? Vamos a decir que se considera no desde la línea de visión, sino desde la altura total de la persona que está aquí, en este caso nombrada como Pablo. Bueno, entonces vamos a identificar, como les comenté en el problema pasado, los triángulos. Aquí tengo un triángulo que vendría a ser, pues el triángulo menos, vean que no está a escala, ¿verdad? No, como que no coincide, porque hay que considerar desde la altura. Entonces lo voy a dibujar así, aunque no me coincida, ¿ok? Entonces no vamos a entrar en conflicto por eso. Es simplemente una imagen representativa. Ok, ahí está. Ese es el triángulo de Pablo. Y el otro triángulo lo voy a poner con verde. A ver si se nota. A lo mejor morado. Vamos a poner el triángulo de la guacamaya. Ahí está. Voy a poner ahí. Vean que no coincide porque como que están ahí en una referencia distinta. Bueno, total que un triángulo representa a Pablito y el otro triángulo representa a la guacamaya. Ahí está. Y yo lo voy a pasar acá, así. Este es el triángulo de la guacamaya y acá a este lado voy a dibujar el triángulo de Pablo. Ahí está. Uno más pequeño que el otro. Uno es fácil obtener sus medidas y en este caso el otro grande es pues complicado, entre comillas, medir una de sus medidas, tomar una de sus medidas. Vamos a vaciar, ya que identifiqué los triángulos, vamos a vaciar los datos que tenemos ahí. Vamos a decir que es fácil identificar las medidas de altura de Pablo, 1.65 metros. Esto representa este lado, 1.65 metros. Esa es la altura de Pablo. Y Pablo se encuentra, es decir, este lado de aquí, una distancia de 1.8 metros. Ese puntito que remarqué es el punto donde precisamente Pablo ve reflejada la guacamaya en el agua. ¿Ok? Y abajo, el lado homólogo, donde la guacamaya, vamos a decir, se proyecta, la distancia a la que la guacamaya está, son 3, desde la proyección hasta la base donde está la guacamaya, serían 3 metros. Y la altura del poste donde está posada la guacamaya no la conocemos. Recuerden, eran 4 datos. Uno, altura de Pablo, altura del poste, distancia del punto de visión hasta el reflejo, distancia del punto de visión hasta el reflejo. De los 4 datos me dan 3 y me piden uno. Es el mismo planteamiento siempre. Bueno, entonces me piden a qué altura está la guacamaya. Muy bien, entonces vamos a decir, identificar lados homólogos. Ustedes pueden adelantar el video, si esto ya lo saben. Ahí está.
Y esos lados son homólogos y en este caso la altura de Pablo es homóloga a la altura del poste donde está posada la guacamaya. Entonces vamos a dividir, hacer la expresión matemática donde vamos a calcular ya lo que me pide. Vamos a dividir la altura del poste donde está posada la guacamaya entre su lado homólogo, en este caso la altura de Pablo, que sí es conocida, es igual a la distancia del reflejo. Acuérdense que arriba es los datos de la guacamaya, por así decirlo. Van a ser 3 metros entre los datos de Pablo, que es la parte donde, la distancia de donde se refleja, del punto de visión vertical hacia donde se refleja, 1.8. ¿Ok? Vean que quedó exactamente el mismo planteamiento que acá. Es lo mismo, son dos fracciones igualadas que guardan la misma proporción. Bueno, entonces, así como hicimos el problema de arriba, que pasamos el punto 5 a multiplicar, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. El 1.65 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar para el lado derecho. Entonces quedaría la altura del poste de la guacamaya es igual a 3 sobre 1.8 por 1.65. Ahí está. 3 por 1.8. 3 por 1.8, perdón, me equivoqué. Es 3 sobre 1.8. 3 sobre 1.8 por 1.65. Y me da a 2.75. Por lo tanto, el poste, la altura del poste, que en este caso la representaron con H, es de 2.75 metros. 2.75 metros. Entonces, aquí tenemos ya el cálculo y si piden la parte interpretativa, vamos a poner por este lado lo que viene ahí mismo en su libro, la altura a la que se encuentra la guacamaya es de 2.75 metros. Ahí está. Pero me da flojera, profe, no sé, acostúmbrense a seguir las instrucciones. Ojo con eso. ¿Qué me piden? ¿A qué altura está la guacamaya? Y aquí respondimos, la altura a la que se encuentra la guacamaya es de 2.75 metros. No me van a decir, ahí está el número, profe, no. Interprétenlo, porque así así lo está pidiendo o así lo está enseñando el libro. Hay maestros que no les importa, hay maestros que sí, entonces vamos a tratar de cubrir todas las exigencias posibles. Aquí en matemáticas hay muchas, a pesar de que son ciencias exactas, cada maestro tiene sus gustos o preferencias, etcétera. En este caso yo sugiero adaptarnos a lo que el libro nos muestra. Entonces vamos a adaptarnos ahí. Vamos a este ejemplo 9 para que vean que es el mismo método. Un poste vertical de 5 metros de alto está explicando lo que está sucediendo acá. Ojo con esto. Esto me ayuda a comparar lo textual con lo figurativo, por decirlo así. Las figuras aquí están y acá está lo textual. Aquí está la figura y está lo textual. Entonces eso es para que ustedes vayan también imaginándose, cuando lean solamente textual y no venga la imagen, ustedes tienen que crear esa imagen imaginativamente. Bueno, entonces aquí dice que es un poste vertical que está de 5 metros de alto, proyecta una sombra de 2.5 metros. ¿Cuál es la altura de un árbol vertical a, perdón, que a la misma hora proyecta una sombra de 2.1 metros? Pues este contexto está medio curioso porque para mí sería más difícil medir la altura del poste que medir la altura de un árbol, ¿verdad? Pero bueno, así me lo están planteando. Vamos a adaptarnos. Recuerden aquí dos triángulos, un triángulo pequeño y un triángulo grande. En este caso, el triángulo pequeño corresponde al triángulo del árbol y el triángulo grande corresponde al triángulo que se forma con los datos de el poste. Voy a poner con color azul. Ahí está. Ahora se me movió, perdón.
Tengo que hacerlo por efectos de la explicación. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, aplicamos la estrategia de los triángulos. Voy a dibujar el triangulito. Ustedes lo pueden dibujar bien rápido ahí en su libreta si es que lo necesitan o en su examen. Triangulito que representa al árbol. Ahí está. Y otro triángulo que representa a las medidas del poste. No, repito, no tiene que ser igual a la imagen. Puede ser a escala, nada más que uno sea más grande y otro más pequeño para que tú te apoyes visualmente en saber a qué estás haciendo referencia. Ahí está. Entonces lo podemos poner así juntos, no pasa nada. Ahí está. Vamos a vaciar los datos, que deben de ser 4, 3 conocidos y 2 desconocidos. 2.1 metros, 2.5 metros, son los homólogos. Altura del árbol, desconocida. Y altura del poste, pues aquí sí saben cuánto mide. 5 metros. Ahí está. ¿Cuántos datos son? Son 4 en total, 3 conocidos y 2 desconocidos. Lo que sigue es identificar lados homólogos. Este lado es homólogo a este lado de aquí. Y vamos a ponerlo con verde. Este lado de aquí es homólogo a este lado. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la estructura del planteamiento es 4 espacios, ¿sí? 2 espacios en fracción en la izquierda y acá. Recomendable que aquí en este hueco pongamos la variable que estamos buscando. En este caso es datos del árbol. Entonces aquí va a ir el dato del árbol, aquí es el otro dato del árbol, dato del poste, dato del poste. ¿Ok? Ojo con eso. Vamos a dividir lados homólogos. Quedaría la altura desconocida del árbol entre la altura conocida del poste va a ser igual proporcionalmente a, o guardan la misma razón, de la sombra que proyecta el árbol, 2.1 metros, entre la sombra que proyecta el poste. Datos del árbol, altura y sombra, bajo datos del poste, altura y sombra. Ojo con eso. Muy bien. Entonces de ahí ya sabemos que este 5 lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces quedaría x es igual a 2.1 entre 2.5 por 5. Calculadoras, debemos de saber usarlas ya. 2.1, 2.5 por 5. 4.2 metros. Caray, estaba grande también el árbol. Entonces, X, que es, no se les olvide que representa en este contexto, la X representa la altura del árbol, es 4.2 metros. 4.2 metros. Parte interpretativa, le ponemos ahí la altura del árbol es de 4.2 metros. ¿Ok? Ahí está. Vámonos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo lo tomé de los ejemplos de las páginas 98 a 101. Consideré los que yo pensé que eran pues un poco más difíciles. Solamente voy a modificar algunos datos. Aquí me dice 0.55 metros. Yo le voy a poner 0.75 metros. ¿Ok? 0.75 metros. 0.75. Permítanme. 0.75. Y acá me dice punto 8. Yo le voy a poner punto 92. 92. El árbol de 3 metros, voy a poner un árbol más grande. Vamos a poner un árbol de
5 metros. Si ese árbol tiene en cuenta estos datos, calcula la altura de el árbol. Ok, estos 5 metros habla de la sombra del árbol. Bueno, vamos a ver. Dice, Romina coloca una vara de 0,75 metros de altura de forma que el extremo de su sombra coincida con el extremo de la sombra de un árbol. Ok, la sombra de la vara es de 0,292 metros. Entonces ya tenemos cuánto mide la vara, 0,75, y cuánto mide la sombra de la vara, 0,92. Y la del árbol es de 5 metros, o sea, la sombra del árbol. La sombra del árbol es de 5 metros. Aquí ya llevamos 3 datos. Acuérdense que son 4 datos. Si se tiene en cuenta estos datos, calcula la altura del árbol. La altura la podemos poner como X, o la podemos poner como H, o la podemos poner como A, lo que sea. Nomás darle un nombre. Ok, aquí podemos ir directamente a hacer los triángulos, ¿sí? Este va a ser el triángulo de los datos de la vara, por decir un ejemplo, y este va a ser los datos, ¿sí? Del árbol. ¿Cuánto mide la vara de alto? Mide 0,75 metros. ¿Ok? No tiene que dibujar a Romina ahí poniendo la vara, no, no. Vamos a hacerlo en cuestión práctica. 0,75 metros altura de la vara. Dijimos que, de acuerdo a la lectura, la altura del árbol no la conocemos, le vamos a poner H. Yo quiero ponerle X, profe, póngale X si quiere. O yo le quiero poner Y porque es vertical, Y, póngale Y. No pasa nada. En este contexto de problemas, puede ponerle cualquier nombre. En este caso yo le voy a poner H. Y la sombra de la vara 0,92 metros estaba aquí. 0,92 metros. Acá está el solecito dándole, ¿verdad? Los rayitos. Y chocan los rayos aquí del sol y proyecta una sombra. Y el mismo sol le choca aquí al árbol y proyecta esta sombra de acá. ¿Ok? Esa es la idea. Eso de que el extremo de la sombra coincida con eso sí es importante porque está justificando el problema, pero no es práctico para nosotros tratar de imaginarnos ahí cómo van a coincidir, etcétera. Entonces, ya sabemos a lo que va este problema. La del árbol, la sombra del árbol mide 5 metros. Ahí está. Lados homólogos, perdón. Sombra del árbol, perdón, sombra de la vara, sombra del árbol, son homólogos. Y a altura de la vara con la altura del árbol son homólogos. ¿Ok? 4 datos, uno desconocido. Muy bien. Entonces quedaría la altura del árbol entre la altura de la vara es igual a la sombra del árbol entre la sombra de la vara. Sabemos que este 75,75 lo pasamos de dividir, lo pasamos a multiplicar. Entonces quedaría H es igual a 5 sobre 0,9. 0,9 por 0,75. ¿Ok? Ahí es. 0,92, perdón. Y se me chispoteó esto aquí. 0,92, 0,92. Ok. Muy bien, hay que verificar. Bueno, esto nos enseña que hay que verificar. Verifiquemos siempre. H es igual a 0,5, ya sabemos cómo hacerlo. 5, perdón, sobre 0,92 por 0,75. Ok, vamos a dar una revisada. 5,092. Ok, muy bien. Esta es la altura del árbol, 4,076. Vamos a agarrar 3 decimales, aproximado a 4,076 metros. Ok, entonces vamos a poner la parte interpretativa. La altura del árbol, estoy hablando de un árbol, ¿sí? Es de 4,076 metros.
Este punto 0,76, pues vamos a decir en la vida cotidiana, en la vida real, es un tanto difícil de obtener de acuerdo a los instrumentos de medición, pero para efectos del cálculo, estamos haciéndolo de manera analítica, vamos a estandarizar tres decimales. Entiendan esa parte nada más. En lo real es muy complicado con un instrumento, un flexómetro, decir 0,076 metros, pero bueno, para efectos analíticos, ahí está, esa es la medida.